Continuamos. Ya. Bueno, jóvenes, estábamos hablando de causas de justificación, ¿no? ¿Cómo y por qué se puede justificar un delito? No, tenemos que hacer esa pregunta, porque ¿cuándo es justificable un hecho criminal, un hecho delictivo? Y este es un tema muy importante en el sentido de que desaparece ya la antijuricidad, ¿no?, frente a las causas de justificación. Así habíamos dicho. Vamos a un poco recordar lo que ya hemos llevado. Ya en las clases anteriores hemos manifestado que cuando hacemos la valoración de la conducta, que es la esencia de la antijuricidad, ¿no?, tenemos que valorar si esa conducta es justa, si esa conducta es injusta, es decir, ¿ya? Si una conducta es injusta, ¿no?, si una conducta es contrario al ordenamiento jurídico, si una conducta se lleva adelante, ¿verdad?, desobedeciendo el mandato prescrito del tipo penal, ¿no?, entonces esa conducta es injusta. Entonces desde ese punto de vista hay antijuricidad, no habría ningún problema, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo una conducta podría ser justa? ¿Ya? Una conducta podría ser justa cuando concurren las causas de justificación, ya hemos manifestado, ¿no? Ya le decía, ¿cuáles son esas causas de justificación? Ya hemos también llevado adelante, hemos hablado la clase anterior. La legítima defensa es una conducta de justificación. El estado de necesidad, ejercicio de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de una ley, son conductas justificables, ¿ya?, que eliminan la antijuricidad y se constituye en un acto justo jurídico, aunque sin embargo típico. Por eso les decía que una conducta puede ser típica, está tipificado como delito, pero que sin embargo no hay antijuricidad, ¿ya? ¿Y cuándo estamos frente a esos hechos? Cuando estamos frente a causas de justificación, es decir, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, de una ley, de un oficio. Entonces, desde ese punto de vista, Juan del Rosal, español, tratadista del derecho penal, dice: las causas de justificación son situaciones en las cuales las acciones típicas realizadas son jurídicas, ¿no? Es decir, acciones tipificadas como delito y que sean jurídicas, es la pregunta, ¿no? Porque por regla general, las acciones tipificadas como delitos tendrían que ser antijurídicas. Pero Juan del Rosal nos dice que las causas de justificación, ¿no?, son situaciones en las cuales las acciones son típicas, ¿no? Pero que sin embargo las conductas son jurídicas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes, vamos a llegar a la conclusión de que una conducta se constituye injusta, ¿ya?, cuando de por medio se encuentra la legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de una ley, ¿ya? Entonces, esas son las causas de justificación, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los principios informativos? También hemos hablado en la clase anterior y hemos dicho que los principios informativos de las causas de justificación son: principio de ausencia de interés, ¿no? Es decir, que una persona, después de haber sufrido, ¿no?, la acción criminal, ¿no?, en este caso esa persona no tiene el interés, ¿no?, de interponer una acción penal, ¿no? Dice: bien, está bien, a mí me han difamado, me han calumniado, ¿no?, pero no tengo el interés de interponer ninguna acción penal, ¿no? Entonces se constituye en una causa de justificación, ¿no?
la ausencia de interés. Aunque nuestra legislación, según Miguel Hart, señala que este primer principio es relativo porque igual la ausencia de interés se sanciona, se castiga, como en el caso de la autolesión, por ejemplo, les he dicho, ¿no? La cosa anterior, ¿no? Entonces, es relativo este primer principio, ¿no? Segundo principio, principio de interés preponderante, hemos hablado también, ¿no? Principio de interés preponderante. Hemos dicho que entre el conflicto, ¿no?, que exista entre un bien jurídicamente protegido y otro bien jurídicamente protegido, se va a tomar en cuenta siempre el más importante, el de mayor valor, ¿no? Así, por ejemplo, entre el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, ¿cuál tiene mayor valor? Eso es muy importante que tomemos en cuenta. Entonces ahí vamos a tomar en cuenta que el derecho a la vida es el de mayor preponderancia, el de mayor valor, ¿no?, que se toma en cuenta en las causas de justificación, como por ejemplo en el estado de necesidad, ¿no?, legítima defensa, ¿no?, y ejercicio de derecho y otras causas de justificación, ¿no? Entonces, esos son los principios, también hemos hablado, ¿no? Y también hemos hablado de que la doctrina finalista es más exigente en cuanto a las causas de justificación, porque la doctrina finalista, habíamos dicho, de que toma en cuenta no solamente el elemento objetivo de la antijuricidad, sino también el elemento subjetivo, ¿no? Esto quiere decir que el elemento subjetivo para los finalistas es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien puede decir que ha obrado con causas de justificación, pero que su finalidad era dolosa, ¿sí? Su finalidad era siempre acabar con la vida de su semejante, pero puede argumentar legítima defensa, ¿no? Caso en el cual entonces estamos frente a un delito, ¿no? Porque si bien concurren las causas, los requisitos de la legítima defensa, ¿no?, si su finalidad no era defenderse de una agresión ilegítima, entonces igual es delito, dicen, ¿no?, los finalistas, ¿no? Porque puede ocurrir en la práctica que uno pueda argumentar legítima defensa, pero que en su cabeza, que en su mente, en su idea, no haya tenido la dolosidad de perpetrar el hecho criminal. Entonces, en esos casos, por más que objetivamente se demuestre todos los elementos de la legítima defensa, ¿no?, igual es delito, dicen los finalistas, porque el elemento subjetivo, ya, del que se defiende no era, ya, de ninguna manera causa de justificación, sino incurrir en un hecho criminal, ¿no? Entonces, los causalistas no toman en cuenta, ¿no?, este elemento subjetivo, pero sí los finalistas, ¿no? Los causalistas solamente toman en cuenta todo lo objetivo, ¿no? Y se concurren los requisitos, ¿no?, entonces ya se constituyen causas de justificación. Así dice estas doctrinas. Luego habíamos hablado de la legítima defensa, ¿no?, y habíamos invocado lo que es el concepto de Luis Jiménez Lazuat, ¿no?, que claramente señala y dice: legítima defensa es aquella repulsa, ¿no?, de la agresión ilegítima actual inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios empleados para impedirla y repelerla. Es un concepto que hemos señalado en la clase anterior. La legítima defensa también habíamos dicho que tiene fundamentos, ¿no? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Un derecho natural. Uno va a aplicar la legítima defensa por derecho natural,
¿no? Porque todos tenemos un instinto de conservación, ¿no? Todos queremos conservarnos, queremos sobrevivir por naturaleza, ¿no? Y por lo tanto es un derecho natural propio de la personalidad, dice, ¿no? Defenderse en forma legítima, aplicar la legítima defensa, dice esa primera teoría, ¿no? La segunda teoría dice: la legítima defensa ya no es otra cosa más que una función, ya, una función pública, ¿no? Porque el Estado no puede estar siempre, en todo momento, en todo lugar, ¿no?, controlando el actuar de la gente del delito. Necesariamente es preciso reconocer, ya, a todos los individuos una función pública de defenderse frente a una agresión ilegítima, ¿no? Si lo están agrediendo a uno, tiene pues que defenderse, es una función pública, ya que el Estado no puede estar en todo lado, en todo momento. En tercer lugar, habíamos dicho que otro de los fundamentos es en la defensa de los intereses, ¿no?, la defensa de los derechos, ¿no?, que es propio de cada individuo. Cada individuo tiene esa posibilidad de defender sus intereses, de defender sus legítimos derechos, ¿ya? La legítima defensa es completamente aplicable en esos casos, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos, ¿no? La doctrina también ha tratado de llevar adelante los fundamentos de la legítima defensa. Ahora bien, hablaremos de los requisitos de la legítima defensa, y hemos hablado, ¿no?, dando un ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho, uno de los requisitos es la agresión ilegítima, ¿no? Tiene que haber una agresión ilegítima, ¿no? Tiene que ofender un bien jurídicamente protegido, hemos dicho, ¿no? En nuestro Código Penal la denomina agresión injusta, ¿no? La doctrina la denomina agresión ilegítima, habíamos dicho. Entonces, desde ese punto de vista, habíamos dado un ejemplo de una persona, ¿no?, que ha llegado en un estado alcohólico y empieza a golpear a otra, ¿no? Nos vamos a suponer, a ver, Benjamín, digamos, ¿no?, que es un policía de una estatura, ¿no?, mayor a, digamos, 1,90, 2 metros, ¿no?, y tiene entrenamiento policial. Llega a su casa en un estado de alcoholismo y empieza a golpear a la esposa o a la pareja, ¿no?, o a su conviviente, ¿no? Y bueno, eso es una agresión, ¿no? Es una agresión ilegítima porque está vulnerando un bien jurídicamente protegido. ¿Cuál es? El derecho a la integridad física de Carla, el derecho a la vida de Carla, ¿no? Por eso se constituye en ilegítimo, porque es una agresión contraria al ordenamiento jurídico, contrario al derecho. Golpear, atacar, ofender un bien jurídicamente protegido, ¿no? Entonces, un requisito es la agresión ilegítima. Segundo requisito, habíamos dicho, actualidad y inevitabilidad de la agresión. Inevitabilidad. Cuando hablamos de la actualidad, la agresión tiene que ser actual, cierta, ¿no? Que el agredido no tenga otros recursos, otro remedio que defenderse, ¿no? Tiene que ser cierta la agresión, ¿ya? Que el agredido no tenga otro remedio que defenderse, ¿no? Porque no se puede decir, bueno, ha pasado el peligro, ha pasado la agresión, ahora me defenderé. No puedes, no procede, pues. Tiene que ser actual, ¿no? Como en el caso del ejemplo que hemos dado, ¿no? Benjamín golpea a Carla, ¿no?, y empieza a arrastrarla del cabello por toda la casa, ¿no? Y
no la bota en el patio, ¿no? Es una agresión actual, ¿no? Inevitable además, porque la defensa es inevitable, porque si no lo hace, ¿no? Se va a vulnerar, se va a infringir un derecho, un bien jurídicamente protegido, ¿no? ¿Cuál es? El derecho a la vida, libertad física, integridad física, ¿no? Actual y inminente, ¿no? De tal forma que Carla no ha tenido otra opción, ¿no? Porque si hubiera tenido la oportunidad de llamar a la policía, de pedir ayuda del vecino, ¿no? De escapar, ¿no? De eludir la acción, etcétera, entonces ya no hubiera sido pues, actuar. Tiene que ser actuar la agresión, ¿no? En el momento, ¿no? Y luego habíamos dicho la necesidad racional de los medios empleados, fundamental, ¿no? Los medios empleados puede ser, ¿no? Los medios, hemos dicho, puede ser un arma de fuego, puede ser un cuchillo, puede ser una piedra, un palo, ¿no? Puede ser un arma punzocortante, qué sé yo, ¿no? Lo que encuentre la víctima, pero tiene que ser un medio racional, ¿no? Para defenderse y dentro del marco de la proporcionalidad, ¿no? Aquí habíamos dado un ejemplo del mismo ejemplo de Carla, que entre tanto estaba siendo arrastrado, ¿no? Estaba llevando del cabello. Carla ve la oportunidad de agarrar un cuchillo de sierra, ¿no? Para amenazar, ¿no? Intimidar a su agresor, ¿no? Pero sin embargo su agresor la bota al patio con fuerza, ¿no? Y posteriormente su agresor, ¿no? En ese instante de continuar la agresión, ¿no? Carla le incesta una puñalada en el pecho, donde Benjamín cae al suelo herido, ¿no? Y posteriormente Carla llama a la policía para que lo lleven al hospital y posteriormente Benjamín fallece, ¿no? Aquí el medio empleado será proporcional, el medio empleado, es decir, habrá sido racional. Sí, ¿por qué? Porque en ese momento Carla no ha tenido la oportunidad de escoger, ¿no? No ha dicho, pues bueno, aquel palo puede estar bien, ¿no? Este instrumento contuso puede estar bien, pues no ha tenido soporte. Todo así tan espontáneo que Carla, entre tanto le estaban arrastrando del cabello y al pasar por la cocina ha visto la oportunidad de agarrar un cuchillo de sierra, ¿no? Y amenazar e intimidar a su agresor, ¿no? Su agresor lo bota al patio, ¿no? Y en ese afán de continuar con los golpes, ¿verdad? Carla le incesta una puñalada. ¿Se dan cuenta? Entonces, racionalidad. Ha sido racional el actuar de Carmen Meira, ¿no? Porque no ha tenido otra posibilidad de llamar a la policía o de escoger un medio más adecuado, nada. Tenía que haber actuado porque su vida estaba en peligro, ¿no? Su integridad física estaba en peligro, había una agresión completamente ilegítima. Entonces, estamos ahí frente a la necesidad racional de un medio empleado adecuado, ¿no? A ver, en cuanto al empleo del arma de fuego también, ¿no? Hemos dicho, ¿qué ocurre si una persona pequeña, delgada, ¿no? Se mete a una casa a robar y el propietario es un hombre corpulento que le dobla de estatura, ¿no? No, es un arma, perdón, es una persona, ¿no? Que tiene adiestramiento en pelea, ¿no? Vamos a suponer que es un policía que está adiestrado para pelear, ¿no? Entonces ahí el medio empleado, un medio racional que puede emplear, ¿será un arma de fuego? Claro que no. ¿Por qué? Porque esa persona tranquilamente puede seducir, puede dominar la situación, ¿no? Por su estatura,
o ser un hombre fornido, ¿no? Y no hay necesidad de emplear un arma de fuego, ¿no? Si lo hace, entonces ya no estaríamos pues frente a este requisito, necesidad racional del medio empleado, ¿no? Ya no habría ese requisito. Ahora, si al contrario, el que ataca, el que se entra al inmueble fuera un hombre fornido, ¿no? Un hombre de 2 metros, ¿no? Y además fuera 2 personas, digamos, ¿no? Y el propietario solamente fuera una y fuera una persona delgada, de baja estatura, ¿no? Que en esos casos, claro que hay racionalidad, ¿no? De emplear un medio, arma de fuego, porque si no lo va a hacer, ¿no? Lo van a reducir, porque los atacantes son de mayor corpulencia, de mayor estatura. No hay otra que utilizar un arma de fuego. Entonces, ahí sí podemos decir que ha habido necesidad racional del medio empleado. Entonces, todo va a depender de cada caso concreto. Ahora bien, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende es fundamental, ¿ya? No tiene que haber provocación, porque caso contrario puede haber personas que, sobre pretexto de legítima defensa, acabar con la vida de otra persona, sobre pretexto de la legítima defensa, lesionar, producir lesiones graves, gravísimas, ¿no? En contra de la víctima, ¿no? Entonces aquí este elemento nos dice que no tiene que haber que no tiene que haber provocación, mejor dicho, ¿no? Que no tiene que haber provocación suficiente por parte del que se defiende. Porque en la práctica puede haber también, ¿no? Personas que conozcan de derecho, ¿no? Provoquen, ¿no? Hasta que finalmente el agredido reaccione, ¿no? Y luego utilice la legítima defensa como argumento, ¿no? De desligarse de la responsabilidad penal y luego decir, ¿no? Que yo me he defendido porque he sido atacado injustamente, etc., ¿no? Entonces, para evitar eso, dice, no tiene que haber provocación. Otro de los elementos que también hemos hablado es del exceso, ¿no? Exceso en la legítima defensa, ¿verdad? No está permitido. No puede haber exceso en la legítima defensa, ¿no? En ella debe haber proporcionalidad siempre, ¿no? Así, por ejemplo, del ejemplito que estamos dando es referente a Carla y Benjamín, ¿no? Carla, después de asestarle la puñalada a Benjamín, Benjamín cae al suelo herido, ¿no? Carla llama a la policía para que lo lleven al hospital, ¿no? Para que sea trasladado la víctima al hospital, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, ha habido proporcionalidad, porque otra cosa hubiera sido que Carla se exceda, ¿no? Que después de haber visto a Benjamín en el suelo, ¿no? Siga asestando las puñaladas. Eso habría sido exceso, ¿no? Pero por regla general no puede haber exceso en la legítima defensa, ¿no? Pero sin embargo nuestro Código Penal, en su segunda parte, esto les decía, ¿no? Sí señala que si existe excitación y turbación justificable, ¿no? Habrá exención de pena, es decir, no se puede aplicar de pena, ¿no? Excitación, turbación significa emoción violenta, que una persona por emoción ha perdido, ¿no? Ha perdido la capacidad, ¿no? De determinar la realidad, ¿no? Y ha perdido la capacidad de comprender la antijuricidad de la conducta, ¿ya? Entonces, por emoción violenta, ¿no? Continúa con la agresión, ¿no? Entonces ahí estamos frente a un exceso, ¿no? Entonces en esos casos, lo que nos dice el Código Penal, artículo 11, numeral 2, dice, si va a haber exceso, ¿no? Se tiene que demostrar la excitación, turbación justificables por las circunstancias concomitantes. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en determinados casos, cuando la mujer ha eludido, por ejemplo,
que el agresor incurre en el delito de violación, ¿no? En esos casos la mujer puede estar, bueno, en un estado de emoción violenta, puede matar, ¿no? En legítima defensa a su agresor, ¿no? Siempre y cuando concurran esos elementos, porque no estoy diciendo con esto es genérico. Cuidado también que cuando, digamos, el agente del delito ingrese a una casa a robar, directamente lo estén ya, no es así, ¿no? Tiene que haber los requisitos, ¿no? Los requisitos que ya hemos mencionado. Ahora bien, es lo que dice, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto ya también hemos mencionado que el artículo 254, en cuanto al homicidio por emoción violenta, no procede, ¿no? Cuando este delito se perpetra contra las mujeres, en delitos de feminicidio, ¿no? Porque en el pasado, tranquilamente un hombre que mataba a una mujer, ¿no? Argumentaba homicidio por emoción violenta, ¿no? Y en unos 2 o 3 años ya estaba libre. Emoción violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido que defender su dignidad, ¿no? Porque ha descubierto a la mujer en un estado de infidelidad, ¿no? Y por eso ha actuado de esa manera. Emoción violenta, listo. Pero en cambio ahora ya no existe esa figura. 254, ¿ya? El hombre ya no puede argumentar emoción violenta en delitos de feminicidio, digamos. Entonces, hasta ahí habíamos llevado, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de las defensas mecánicas. Las defensas mecánicas que están predispuestas, ¿no? Y ocultas en las casas, con el fin de proteger, ¿no? Trampas, artefactos electrónicos, armas de fuego colocadas para que disparen al tocarse ciertos mecanismos, ¿no? Defensas mecánicas predispuestas, ¿no? Y la doctrina dice que es una causa de justificación, ¿no? Y se podría considerar legítima defensa, ¿no? Y bueno, y hemos visto, ¿no? Que en determinadas residencias, casas, ¿no? Hay pues estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos, ¿no? Predispuestos, ¿no? Mecanismos de defensa, ¿no? Puede proceder, ¿no? Siempre y cuando se cuide también lo que es los principios de la legítima defensa, que no haya acceso. Así, por ejemplo, las ofendícolas, ¿no? Alambres de púa que están alrededor de las casas para defender, ¿no? Para defenderse frente a ataques, ¿no? Vidrios rotos por encima de los muros, ¿no? Pegados, ¿no? O alambres electrificados con aviso de peligro de muerte, ¿no? Se constituyen legítima defensa. Siempre y cuando también no se exceda, ¿no? Porque si van a colocar, por ejemplo, un alambre electrificado, se tiene que avisar, peligro de muerte. Hay que avisar al ladrón también, ¿no? De alguna manera, porque estaríamos incurriendo en exceso en la legítima defensa. De tal forma ya no habría legítima defensa. Faltaría un requisito, ¿no? Entonces, las ofendículas son mecanismos visibles, ¿no? A diferencia de las defensas mecánicas predispuestas, por ejemplo, ¿no? Las defensas mecánicas predispuestas son ocultas, ¿no? Trampas, etc. En cambio, las ofendículas son visibles, ¿no? Y bueno, de tal forma que pueda identificarse, ¿no? El agresor puede identificar que hay un peligro, ¿no? Son elementos disuasivos, ¿no? para que pueda evitarse, ¿no? La vulneración de un bien jurídicamente protegido, cual es la propiedad, el domicilio, el derecho a la moral, ¿no? Doctor. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Una consulta. Disculpe, lo que está hablando. En
este caso, doctor, hay otros, visto también, digamos, en otros domicilios o como surtidores también tienen pedos agresivos, también tendría que poner un aviso, doctor, porque hay otros que tienen pedos bastante agresivos y les hace que son un poco brutos, ¿no, doctor? En esa parte, malos, digamos. Sí, hay perros también. Ahora hay que definir, ¿no? Si los perros pueden constituirse, ¿no?, en legítima defensa. Sí, en la práctica los perros sí pueden constituirse en legítima defensa, pero no en aquellos perros asesinos, ¿no? Aquellos perros, por ejemplo, que por su raza, los Rottweiler, los Pitbulls, ¿no? Los Dobermans también, ¿no? Están entre otros, ¿no? Los Pitbulls Terrier, ¿no? U otros perros de raza, ¿no? Como el dogo argentino, por ejemplo, son asesinos esos perros, ¿no? Van a matar. Y ya hemos visto en determinados lugares en nuestro país cómo esos perros, ¿no? Rottweiler, Pitbull, etcétera, ¿no? Han matado gente, ¿no? Incluso personas mayores, niños, ¿no? Han matado, ¿no? Entonces, este tipo de perros no se puede constituir en legítima defensa porque no estaríamos cumpliendo algunos de los principios requisitos, como es tiene que haber ausencia de, ¿no? De exceso en la legítima defensa, ¿no? O en su caso, el principio de la proporcionalidad, ¿no? de los medios empleados. Ya les he dicho, los medios tienen que ser proporcionales, ¿no? O los medios pueden ser, ya les he dicho, un arma, un cuchillo, un palo, una piedra, etcétera. En este caso, un perro, no es un medio, ¿no? Pero ese medio tiene que ser, pues, racional, proporcional, ¿no? Entonces, si va a llegar a morder a una persona, ya está tipificado como delito en nuestra legislación, ¿no? Si un perro muerde, ¿no? De esos perros de raza, muerde, lesiona o acaba con la vida de alguna persona, entonces ya está legislado, ya está prescrito como delito, ¿no? Y además no vendría a ser legítima defensa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que, para aplicar la legítima defensa, tiene que cumplirse, ¿no? Lo que son los requisitos: ausencia de exceso en la legítima defensa, etc., ¿no? Eso nos dice, ¿no?, la doctrina y también la legislación, ¿no? Clarito nos dice, ¿no?, el que defienda de cualquier derecho propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actúa siempre que hubiera la necesidad racional de la defensa, necesidad racional, ¿ya? Y no excediere, evidentemente, la desproporción del medio empleado. Artículo 11, numeral 1 del Código Penal. Buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas. Primero, si bien es cierto que la legítima defensa tenemos en consideración que inclusive en nuestra jurisprudencia nacional, constitucional, nos menciona respecto a diferentes fases, ¿no?, que voy a obviar en este momento. La primera pregunta: ¿se puede tener un arma de fuego en una vivienda o en una casa como legítima defensa, siempre y cuando los habitantes o uno o ninguno de los habitantes de este bien inmueble no forme parte de alguna institución castrense ni policial? Primero. Segunda pregunta: ¿es factible tener un medio como legítima defensa o como defensa lo que es un tanque de gas lacrimógeno? De igual manera, si no fuera parte de alguna institución policial. Esas son mis dos preguntas, licenciado. Bueno, en cuanto se refiere al arma de fuego, ¿no? Bueno, en otras legislaciones el tener arma de fuego es completamente viable, ¿no?
Y ahora, en cuanto a nuestra legislación, ¿no? También el uso de arma de fuego es viable, ¿no? Pero tiene que registrarse, ya está regulado, ¿no? Cuándo, quiénes pueden usar, en qué momentos, quiénes están manejando un arma de fuego, ¿no? Todos los datos, ¿no? del arma de fuego, ¿no? Y hay un registro actualmente, pero nuestra legislación también admite el uso de arma de fuego como legítima defensa, ¿no? Y que acá, pero que tiene que ser proporcional siempre el uso de arma de fuego, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Bajo el principio de proporcionalidad, ¿qué pasa si un hombre flaquito, ya bajito, ingresa a una propiedad con la finalidad de robar? ¿Ya? El propietario es un hombre alto, corpulento, ¿no? ¿No? Es un hombre ya de la entidad castrense que tiene preparación militar, ¿no? Para reducir fácilmente a las personas o a su agresor, ¿no? Entonces, proporcionalmente hablando, ¿no? Y dentro de los medios racionales del empleo, ¿no? Del arma de fuego, ¿no? ¿Será factible que esa persona propietaria use un arma de fuego? Claro que no, porque al hombre flaquito, ¿no? De baja estatura, fácilmente se le puede reducir, ¿ya? No tiene sentido utilizar un arma de fuego, ¿ya? Entonces, desde ese punto no habría proporcionalidad. Ahora, aparte de ser corpulento, ¿no? Más alto, y aparte de tener preparación castrense, ¿no? Para reducir a su agresor, ¿no? Y encima que utiliza arma de fuego más, ¿no? Entonces ya no hay proporcionalidad, ¿no? Ahora, otra cosa sería que fuera la inversa, que el atacante fuera un hombre corpulento, etcétera, ¿no? Y el atacado fuera un hombre, ¿no? Un hombre, ¿no? De baja estatura, ¿no? Débil, ¿no? Flaquito, ¿no? Entonces, esa persona, bueno, obviamente que va a ser reducido, puede utilizarse el arma de fuego, ¿no? Ahora, nuestro código penal no hace una discriminación del uso de arma de fuego. No dice, ya está prohibido utilizar en legítima defensa armas de fuego de la entidad castrense, ¿no? U otro tipo de arma de fuego. No hay esa discriminación, ¿no? Simplemente nuestra legislación dice, el que en defensa de cualquier derecho propio rechaza una agresión injusta, siempre que hubiera la necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que significa que independientemente de si la arma es de la entidad castrense o es un arma particular de la sociedad civil, ¿no? Tiene que cumplirse simplemente un requisito, principio de proporcionalidad, ¿ya? Y fundamentalmente principio de la necesidad racional del medio empleado. Es la única condición, porque nuestra legislación no hace esa, porque nadie está libre, ¿no? Una persona que pertenece a la entidad castrense también puede ser atacado, ¿no? ¿Qué pasa si 2 o 3 personas antisociales ingresan a un inmueble que pertenecen a una persona que está en el ámbito militar, ¿no? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿No? Por ser militar tampoco no está libre de agresiones ilegítimas, ¿no? Entonces sí procedería el uso de procede el arma de fuego castrense, ¿no? En legítima defensa, ¿no? Ahora, en cuanto a utilizar un tanque, ya tiene otras connotaciones, ya un tanque también, bueno, si vamos a cumplir, reitero, con nuestros principios de la legítima defensa, ¿no? Agresión ilegítima,
¿no? Actualidad, inevitabilidad, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, ¿no? Si vamos a aplicar esos requisitos que nos pide la legislación, ¿no? Entonces, ¿no? En determinados casos, bueno, hasta se podría decir, ¿no? En casos excepcionales, el uso de tanque, ¿no? También podría ser utilizado como legítima defensa, ¿no? Bueno, fundamentalmente en el extranjero, ¿no? Porque en el extranjero un poco la delincuencia es más avesada, ¿no? Porque los delincuentes en el extranjero generalmente a veces utilizan autos, ¿no? Autos grandes para entrarse a la fuerza a un bien inmueble, ¿no? Por la puerta, ¿no? En esos casos, por el principio de proporcionalidad, bueno, podría ser factible no utilizar un arma, es decir, un tanque, ¿no? Pero acá en nuestro país, ¿no? Además lo que podemos no utilizar son armas de fuego, ¿no? Escopetas, etcétera, ¿no? Entonces, pero en ambos casos sí es viable, pero cumpliendo con los requisitos. Eso es lo más importante. Gracias por la pregunta. Muy Doctor. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. Refiriéndonos a este aspecto de la proporcionalidad, ¿no? Y si no me equivoco, el año pasado se dio la fuga a un reo. Salieron las noticias, funcionarios policiales lo siguieron, uno de los reos hizo uso de arma de fuego, hiriendo a uno de los funcionarios policiales, el segundo funcionario policial hizo uso de su arma de fuego, sin embargo, si no me equivoco, ha sido procesado en el Ministerio Público. Ya, sí, se ha escuchado eso. Por el uso del arma de fuego, debido a que acerca de este aspecto, doctor, de la proporcionalidad, ¿no? Claro, ahí por ejemplo, hay agresión ilegítima, ¿no? Ahora, hay actualidad y inevitabilidad, ¿no? Porque en ese preciso momento hay disparos, ¿no? Tanto de la delincuencia como también de la policía, ¿no? Hay actualidad, ¿no? Necesidad racional de los medios, hay racionalidad porque el delincuente está disparando y también la policía, bueno, no va a dejar que atente contra su bien jurídicamente protegido. ¿Cuál es? Su derecho a la vida, su derecho a la integridad personal, porque si no va a disparar, el delincuente va a acabar con la vida del policía. Hay principio de proporcionalidad, ¿no? Ahora, falta de provocación, ¿no? También hay falta de provocación porque el policía, en el ejercicio de un deber, de un oficio, de un cargo, en el sentido de que está cumpliendo una función que le ha encomendado el Estado, que es la lucha contra la delincuencia y además la seguridad interna del Estado, ¿no? Ha actuado pues la policía, ¿no? Y claro, el artículo 11, ¿qué dice? Ejercicio de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, ¿no? El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de una ley, un deber, vulnera un bien jurídico ajeno, ¿no ves? Entonces, se adecua, hay los requisitos, ¿no? Entonces, no puede haber, pues, proceso por delito de homicidio, a no ser que demuestren que ha habido dolo, ¿no? Con anterioridad al hecho, porque como dicen los finalistas, ya puede ocurrir perfectamente también que uno pueda alegar legítima defensa, pero que la finalidad, el dolo prácticamente era matar, pero tendría que demostrarse el dolo, ¿no? Y tendría que demostrarse que sí, ese policía sí tenía la intencionalidad de acabar con la vida de ese delincuente, independientemente de la legítima defensa, dicen los finalistas, ¿no? Los finalistas dicen, no solamente basta considerar los elementos objetivos,
¿no? Sino también elementos subjetivos, ¿no? De la acción para poder tomar en cuenta ya si concurre alguna de las causas de justificación, ¿no? Bueno, en esos casos, bueno, hay que estudiar, por eso es importante también la doctrina, ¿no? En este caso se tiene que presentar la teoría del delito, ¿no? En la legítima defensa. ¿Por qué procede la legítima defensa? ¿Cuáles son los fundamentos que se tiene que aplicar? ¿Ve? Entonces, sí, ha habido ese hecho, ¿no? En la práctica. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bueno, jóvenes, entonces, otro elemento que también tenemos que considerar es que la legítima defensa puede ser propia o la de un tercero, ¿no? Acá tenemos que tomar en cuenta de que nuestra legislación, ¿no? Claramente nos dice, ¿no? El que en defensa de cualquier derecho propio, ¿no? O ajeno, ¿no? Es decir, uno se puede defender a sí mismo, ¿no? O en su caso puede defender también el derecho de otra persona. Así dice el artículo 11, ¿no? Por solidaridad, ¿no? Por repeler la injusticia, ¿no? ¿Qué ocurre si un hombre está golpeando a su pareja gravemente, ¿no? Y la mujer es débil, ¿no? Y no puede defenderse, ¿no? Frente a un hombre de una contextura física más robusta, ¿no? Y bueno, ahí un individuo, un tercero puede ir, ¿no? A defender a la señora, ¿no? Y bueno, repeler, rechazar una agresión ilegítima. ¿Cuál es una agresión contra la vida, la integridad personal, etcétera, derechos de la mujer, etcétera? ¿No? Puede hacerlo en esos casos. Pero esa defensa, ¿no? No puede ser excesiva, ¿no? No con él estamos diciendo, bueno, lo ha defendido, ha repelido, ha rechazado la agresión, ahora me excederé. No es así. No, no es luego, bueno, no, después de haber repelido, rechazado, ¿no? La agresión ilegítima, excederse y propinarle una feroz golpiza también al agresor. Ya no sería legítima defensa, ¿no? La legítima defensa procede únicamente para repeler una agresión actual y inevitable, nada más. Si se repele esa agresión, ¿no? Listo, ahí termina la función del tercero. No puede ir más allá. Como se ha visto muchas veces en la práctica, ¿no? Después de haber evitado, ¿no? Una agresión ilegítima, ¿no? Viene y lo golpean brutalmente al agresor también, ¿no? Lo patean, lo pegan, etcétera, pero ya ahí ya no hay legítima. Ahí así, ya de legítima defensa se convierte en lesiones gravísimas, graves, y ahí sí ya puede invocar, ¿no? Pero lo cierto es que la legítima defensa puede ser propio o de un tercero, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Ahora bien, también hemos hablado ya del exceso. También ahora tenemos que tomar en cuenta qué derechos se puede defender, ¿no? Y bueno, en cuanto a los derechos a defenderse, nuestra legislación, ¿no? Señala y dice, el que en defensa de cualquier derecho, ahí está, propio o ajeno, es decir, nuestra legislación nos está autorizando defender cualquier derecho, no solamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, no solamente, también se puede defender otros derechos, ¿no? Como la libertad, el derecho al pudor, el derecho al honor, el derecho al patrimonio, ¿no? O derechos de propiedad, ¿no? Como la posesión, como la tenencia, ¿no? Derechos patrimoniales, se puede defender. Cualquier derecho, el que en defensa de cualquier derecho, dice nuestra legislación, ¿no? Entonces, se puede defender ese tipo de derechos, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, antes, en la legislación anterior, el hombre tenía la posibilidad de defender su honor, ¿no? Su
dignidad de esposo, ¿no? Cuando le había descubierto infraganti a su esposa manteniendo relaciones con otro hombre, ¿no? Ahí se decía, el honor, ¿no?, del hombre, ¿no? Y por honor, el hombre ya, bueno, por emoción violenta para defender su honor, no por causas honorables, decía el código, y dice también el código, ¿no? Por causas honorables, ¿no? Defendía y bueno, muchas veces causaba lesiones hasta la muerte de la mujer, ¿no? Ahora ya les decía, esa figura ya no existe en la actual legislación, ¿no? Ahora ya no se puede decir en defensa de mi honor, de mi dignidad, se la ha descubierto a mi esposa con otro hombre, ¿no? Y por esa razón se ha incurrido en provocar lesiones o hasta tal vez causarle la muerte, incurriendo en el delito de femicidio. Ya no hay eso, ¿no? Ya no existe. Ya el artículo 254 del Código Penal claramente establece, dice, ¿no?, que no, el argumento de la emoción violenta para el delito de feminicidio no procede, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado, ¿no?, por varias razones también, porque existía bastante violencia contra las mujeres, ¿no? Y muchos hombres que habían incurrido en ese tipo de delitos invocaba el honor, emoción violenta, ¿no? Y se reducía la pena, ¿no? Y en vez de estar 30 años de presidio sin derecho a indulto, ¿no?, estaba 3 añitos, 4 añitos, más todavía apelaban al derecho a la redención, al extramuro, ¿no? Esos derechos a la libertad condicional, etc. Y en unos ya estaba libre. Como un hombre que ha matado a una mujer ya está libre en poco tiempo, ¿no? Y eso ha provocado indignación también en la sociedad, y por eso, ¿no?, el legislador ha dicho, no, eliminaremos eso de la emoción violenta en delitos de feminicidio, ¿no? Por más que se encuentre afectado el honor, ¿no?, como dice, ¿no?, el pudor, ¿no?, o la dignidad del hombre, ¿no?, esa persona no puede acabar con la vida de la mujer, ¿no? Bueno, otro tipo de acción que puede tomar es simplemente, ¿no?, disolver la relación y nada más, ¿no? Eso es lo que establece el código, ¿no? Pero más allá no se puede ir. Ahora bien, el Código Penal, pero nos indica en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, ¿no? Y aquí vamos a acudir, ¿no?, al principio de la ponderación también, ¿no?, el principio de la especialidad, ¿no? Esta es una norma sustantiva, ¿no? Tendríamos que aplicar, ¿no?, este derecho también en esos casos de emoción violenta en delitos de feminicidio, ¿no? Pero hay una ley especial, la ley 348, y la ley 348 ha modificado, ¿no?, la eliminación de homicidio por emoción violenta en delitos de feminicidio, ¿no? ¿Cuál de los dos vamos a aplicar? Por el principio de especialidad, la ley 348. Entonces, desde ese punto de vista, en ese tipo de acciones, ¿no?, la legítima defensa, argumentando emoción violenta para acabar ya la vida contra la mujer, ha quedado sin efecto, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los bienes que pueden defenderse. Bueno, jóvenes, aquí hemos culminado este tema. La próxima clase vamos a adentrarnos a lo que es la culpabilidad, que es un tema fundamental también en materia de derecho penal. La culpabilidad, ¿no?, como elemento genérico del delito, ¿no?, ¿cómo tenemos que entenderla?, ¿no? Ya hemos comprendido, ¿no?, ya hemos comprendido lo que es la acción, hemos estudiado la tipicidad, hemos estudiado la antijuricidad y las causas de justificación, ¿no?, que están prescritas en el artículo 11, artículo 12 del Código Penal, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco también lo que es la culpabilidad,
¿no? La culpabilidad, ¿no? Ahí vamos a analizar todo lo que es el elemento subjetivo del delito, ¿no? ¿Cómo toma en cuenta la culpabilidad la escuela causalista y la escuela finalista, ¿no? Y cómo ha legislado, ¿no? ¿Cómo se ha legislado a la culpabilidad, ¿no? En el Código Penal, ¿no? Vamos a analizar todos los elementos. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, les agradezco. Doctor, Sí, adelante. doctor, no sé si nos puede dar una pequeña explicación sobre el trabajo que nos ha enviado al grupo de WhatsApp, por favor, doctor. Gracias. Sí, el trabajito que les he dado, por favor, jóvenes, solamente tienen que identificar en el delito de falsedad material quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, ¿no? Elemento subjetivo, elemento objetivo, ¿no? Y además, si es un delito formal o es de resultado, ¿no? Ahí estoy explicando, ¿no? Usted solamente va a identificar, a ver, el delito de falsedad material, ¿será formal o será de resultado? ¿No? Ustedes van a decir, es formal, ¿no? O es de resultado, ¿no? Es nada más. Y en el segundo trabajo, ¿no? Estoy pidiendo también que se determine la acción, ¿no? De una madre, ¿no? Que se ha dormido encima de su niño, de su hijo, ¿no? Habrá delito habrá acción, no se tiene que determinar. Y ya sabemos muy bien que los elementos de la acción no siempre va a ser la manifestación de voluntad, el resultado, nexo causal de la manifestación de voluntad y el resultado, ¿no? Tiene que haber manifestación de voluntad, ¿no? Y ahí tiene que analizar si en ese actuar de esa señora habrá existido acción, habrá habido manifestación de voluntad, ¿no ven? Ya le estoy dando ya, ¿no? Entonces, ustedes ya van a analizar, ¿no? ¿Ha habido, no ha habido? ¿Por qué no ha habido? ¿Cuáles son los elementos de la acción? No importa la doctrina que adopten, la causalista o la finalista, porque al fin y al cabo ambos son iguales, porque la finalista igual dice, ¿no? Manifestación de voluntad también es la finalista, ¿no? Y la segunda, la capacidad de comprender, ¿no? La antijuricidad de la conducta es un elemento de la teoría finalista, pero lo cierto es que tienen que identificar si ha habido acción, ¿no? Y un elemento fundamental de la acción, ¿ya? Es la manifestación de voluntad. Y si ustedes se encuentran en el ejercicio que les he dado ese elemento, me van a decir, hay acción. Ahora, si no lo encuentran, me dirán, no hay acción. Dependiendo, ¿no? Claro, ustedes van a realizar. Hay 4 preguntitas que estoy haciendo ahí, ¿no? Pero, doctor, ¿y el caso nos va a pasar en escrito para que lo podamos leer y llenar? El casito, sí, adelante. Disculpe, eso de la mamá, que yo creo que es involuntario y se viene al manifestarse la manifestación de voluntad, yo creo, doctor, ¿es así, más o menos? Claro, hemos hablado, hemos estudiado, yo les aconsejo que revisen la acción, ¿no? Ausencia de la ausencia de acción en el delito, ¿no? Está en el tema la acción en el delito, ¿no? Ahí hemos hablado, ¿no? La ausencia de acción. ¿Cuándo podemos decir que hay ausencia de acción? Ahí hemos hablado. Yo les sugiero que revisen ese temita para poder desmenuzar. En cuanto al... la pregunta ya está en el trabajo. Ya está hecho, ya está elaborado en el trabajo que les he enviado. Dice, Ana María, mamá primeriza de Joaquín, ¿no? Preocupada por su niño de apenas 20 días de vida, no sabe por la noche mientras duerme, decidió acostarlo a su lado en la cama para escucharlo respirar. En la mitad de la noche, y estando dormida, Ana María comenzó a tener pesadillas, ¿no? Se dio vuelta y se colocó encima de Joaquín, ¿ya?
que estaba durmiendo boca arriba, impidiendo que éste respire, provocando así la muerte por asfixia, ¿no? Ahí me tienen que explicar si existió acción o no existió acción, ¿no? Y por qué, ¿no? Entonces, esa partecita está en el tema que ya hemos avanzado, en el tema la acción en el delito. Ahí está. Okay. Quisiera que un poquito revisen, jóvenes. ¿Y la fecha, doctor, para cuándo? Es el 8 de un sábado, hasta mediodía, hasta medianoche del 8 de octubre. Por favor, jóvenes, hasta medio del día del 8 de octubre. Hoy día ya estamos, ¿en qué fecha? Estamos en 29, ¿no? Tienen un poquito más de una semana para hacer el trabajo. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, muchas gracias, les agradezco por su atención. Doctor, ¿no pudiera ser hasta la medianoche del día sábado, doctor? Porque muchos trabajábamos en ese sentido, doctor, le rogaría. De este sábado, del 8 de octubre. Claro, hasta la medianoche, doctor. No hasta mediodía, claro, sino hasta la medianoche. Claro, sí, no se preocupen. Hasta medianoche del día 8 de octubre, para que tengan más tiempo. No hay problema. Ahora también, si ustedes gustan, les doy hasta el domingo, hasta medianoche del domingo, porque yo sé que descansan más el domingo. Mejor, doctor, por favor, doctor. Mejor. Ya, hasta el 9 entonces. Yo voy a, por clase, ¿cómo es? Sí. Por Classroom me envían los trabajos. Yo voy a programar para el 9 hasta medianoche del domingo. Así van a tener todo el día del domingo hasta medianoche para resolver el problemita. ¿Está bien? Entonces, gracias, doctor. Listo, muchas gracias más bien a ustedes. Hasta luego. Consultita más, doctor. Buenas noches. En cuanto a los libros, doctor. Los libros, los que todavía gustan de comprar el libro, porque es un libro académico y está todo ahí, los temas ya les he explicado. Yo creo que los que me han comprado también han visto, ¿no? Cuál es el contenido, todo eso, ya han analizado. Ahí están las técnicas de litigación, todo está, todo el procedimiento, ¿no? Las técnicas de interrogación, ahí está la etapa preparatoria, todo, o sea, desde lo que es la denuncia, la querella, es un trabajo completo, ¿no? Cómo hacer los alegatos en conclusiones, ¿no? Ahí están las medidas cautelares, cuáles son las medidas cautelares más aplicables al caso, ¿no? Todas las medidas cautelares están analizadas ahí, toditas absolutamente las que se conoce la legislación, ¿no? Y cómo se tiene que aplicar, cómo era antes y cómo es ahora con la ley 73, todo está explicado en ese libro, ¿no? Ahora los que gustan, ¿no? Todavía con el encargado del me estaba diciendo también Freddy que tal vez yo te pueda ayudar, me estaba diciendo Freddy, el encargado de la materia de derecho penal, con él nomás se pueden hacer anotar, y un día de esos, ya cuando ya no sea, digamos, más de 5, tal vez algunas personas van a comprar más, entonces yo ya voy a distribuirlos, yo voy a entregar. Buenas noches. Buenas noches. Saúl, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Saulito? Dime, hermano. Sí. Hay muchos compañeros que han hecho el depósito, doctor, entonces se les va a comunicar la fecha para que ellos puedan recoger también, doctor. Y eso tienen que también confirmarlo con Freddy, ¿no, doctor? Sí, Freddy me estaba diciendo que también, sí, no hay problema. Ya, doctor, les voy a comunicar eso a los compañeros que han hecho el depósito, porque me han mandado su fotografía de su voucher. Ya, muy bien, hermano. Sí, quisiera una listita de cuántos son los que quieren, y ya después, sí, para que no estén entregando individualmente, un día sí, un día no, así, ¿no? Para que de una vez, en una sola también entreguen, ¿no? Y ya se vayan anotando en la lista. Ya. Ya, doctor, está bien. Así que tenemos. Listo, mi hermano. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, no habiendo más preguntas, hasta la próxima clase. Bueno, doctor. Doctor.